Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie sobre los temas que se dan en primero de educación secundaria. Este vídeo va a ser sobre las aguas, un tema que es bastante cortito y muy cómodo para que os ayude a subir la nota, porque no es demasiado extenso y es bastante agradecido de explicar. Es muy cortito, así que vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las aguas de la Tierra están siempre en movimiento, es lo que llamamos el ciclo del agua. Seguro que esto ya lo habéis estudiado, así que vamos a verlo un poquito bastante rápido. Tenemos aquí una pequeña imagen que he encontrado en internet, agradezco al creador, la verdad es que está muy bien. En él ya vemos cómo bueno, vamos a tener el agua contenida en los océanos, el agua que está en la Tierra y el Sol. ¿Cómo funciona la cosa? Bueno, pues el agua que tenemos en los océanos, debido al calor, evidentemente, pues poco a poco se va evaporando. Como en los océanos hay una enorme cantidad de agua, pues se evapora una enorme cantidad de agua que cuando llega a la atmósfera se condensa por las temperaturas más bajas formando lo que serían las nubes, que no son más que microgotas de agua que están en suspensión, muy cerquitas una de otras. Esas nubes se van moviendo y van moviéndose hacia el interior. Cuando por determinadas circunstancias, que ya estudiaremos en su momento, esas gotas se van juntando junto con otras, se van juntando unas gotas con otras, esas microgotas forman unas gotas más grandes que ya no pueden estar en suspensión y empiezan a caer. Es lo que llamamos precipitación. Puede ser en forma líquida, que sería lluvia, puede ser en forma sólida, que sería granizo o hielo. El caso es que, como veis, poco a poco ese agua que estaba en las nubes va cayendo hasta la Tierra nuevamente en forma de precipitación. Ese agua se escurre hasta los ríos, formando y haciendo crecer esos ríos, o puede ser que se vaya filtrando por debajo de la Tierra, guardándose como agua subterránea, y ese agua subterránea puede salir a la superficie nuevamente, ya sea en forma de manantial o fuente termal, enseguida veremos la diferencia, almacenándose en nuevos lagos, en ibones, etcétera, o dando forma a los comienzos de los ríos. Ese río llegará hasta el mar y en el mar nuevamente empezará otra vez ese ciclo de evaporación, formación de nubes, se trasladan las nubes hacia el interior de la Tierra, se condensa el agua, se condensa esas microgotas de agua, caen al cielo, etc. Entre tanto, pues nosotros cuando esas gotas llegan a la Tierra, aprovechamos para beber, para regar, para dar a los animales, etc. Vamos a tener dos tipos de agua, vamos a dividirla en dos formas, las continentales y las marinas. Vamos a trabajar primero las continentales. El agua continental es apenas el 3% de la Tierra, el 3% del agua que hay en la Tierra, el resto son aguas marinas, aguas saladas, y de ese 3% apenas un 1% es potable, es decir, no el 1% del total, sino el 1% de ese 3%, para que os hagáis idea de la pequeña cantidad de agua que es potable en la Tierra. Estas aguas que tenemos en los continentes vamos a tenerlas en dos zonas, las que están en la superficie, es decir, las que están en ríos, en lagos, en mares interiores no, porque sería agua salada en ríos, lagos, en glaciares, y luego tenemos las subterráneas, que son las que están por debajo de la superficie. Vamos a ver la diferencia que hay entre unas y otras. Empezaremos por los ríos. Un río no es más que una corriente de agua permanente o más o menos permanente. Este río se forma por una acumulación de agua, ya sea de precipitaciones o por aguas subterráneas que afloran a la superficie. Es decir, el río se forma bien porque llueve o nieva y ese agua finalmente forma el río, o bien porque el agua que se ha acumulado por debajo de la tierra aflora de alguna manera a la superficie. Veremos cómo, dando origen al río. El río tiene tres tramos, ¿vale? El lugar en el que se forma el río se denomina nacimiento. Tenemos aquí, sería lo que sería el tramo alto. Después tenemos un tramo medio, que enseguida lo veremos, y el lugar hasta el que llegan, no llegan como pone ahí, sino llegan las aguas, es decir, en donde desemboca el río, es la desembocadura, el tramo bajo.
Hemos dicho el sitio en el que desemboca el agua del río. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de río. Tenemos un río que desemboca en el mar o en un lago, en cuyo caso sería considerado un río principal, pero si esa corriente de agua permanente no desemboca en un lago o en el mar, se denominará afluente, porque desemboca en otro río. Es decir, sus aguas se juntan con las de otro río más grande, alimentándolo. Pues entonces, en ese caso, sería un afluente de un río principal. La suma de los territorios que riega un río principal y sus afluentes se llama cuenca hidrográfica. Por ejemplo, ahí tenéis el río Amazonas con todos los ríos que lo alimentan. Como hemos dicho, tenemos tres tramos en el río. Vamos a tener un tramo inicial, un tramo medio y un tramo final. Vamos a ver sus características. El tramo inicial es lo que se denomina el curso alto. Son esos primeros kilómetros, el inicio de un río. Se le llama curso alto porque suele estar en zonas montañosas. Y como son zonas montañosas, tenemos pendiente pronunciada, tenemos una pendiente muy fuerte. Si tenemos una pendiente muy fuerte, el agua va a ir muy rápida. Va muy rápida y el cauce, es decir, el sitio por el que va el río, va a ser estrecho y profundo. Estrecho y profundo. Como lleva agua, si fuese superficial sería ancho. Si al ser estrecho tiene que ser profundo para llevar ese agua. ¿Y cómo se forma ese cauce? Pues porque esa fuerza del agua lo va erosionando la tierra formando el cauce y a lo largo de los miles y miles de años de historia de un río suele ir creando desfiladeros o se forman cascadas cuando el agua llega a una zona en el que la diferencia de nivel del terreno es muy grande y en ese momento el río, el agua cae por una cascada para llegar a esa zona que está a un nivel más bajo. Conforme vamos avanzando, alcanzamos el curso medio, que es la parte intermedia, es la práctica totalidad, la mayor parte del recorrido de un río. Es una zona de poca pendiente, ya ha alcanzado una zona con poca pendiente, con poco relieve, con lo cual el agua va a ir más lenta. Ya no va a erosionar. ¿Recordáis cuando vimos cómo el río en la parte alta erosiona? Pues ahora es cuando lleva el transporte de los materiales. Y el agua va más lenta, con lo cual, al no erosionar tanto, lo que va haciendo es formar curvas para encontrar poco a poco las zonas más bajas, zonas de nivel más bajo, ya que el agua siempre tiende a buscar la zona más baja. Esas curvas de un río se llaman meandros, ¿vale? El meandro es una curva que forma el río en el curso medio. Y cuando llega al final del recorrido encontramos el curso bajo, que es el tramo más lento. El agua va transcurriendo más lenta. Y es la zona más caudalosa del río porque al fin y al cabo ha ido sumando todo el agua que le han ido dando sus afluentes. En esta zona ya no produce el río prácticamente erosión, ya no tiene fuerza tampoco para transportar, por lo que esos materiales que ha ido transportando se van depositando. Y esos materiales pueden llegar a formar unas llanuras muy grandes, muy extensas, que se llaman llanuras aluviales. Bueno, pues con todo ese material que ha ido transportando, esas llanuras resultan muy fértiles y son muy buenas para la agricultura. En ocasiones, esos materiales nos forman unos territorios, unos terrenos muy curiosos en forma triangular. Entonces se les llama deltas. El delta más conocido de la península ibérica es el delta que forma el Ebro en el momento en el que desemboca en el mar Mediterráneo. Y puede haber ocasiones en las que haya una pequeña zona del tramo final del río en el que se mezcla el agua dulce que lleva el río, es decir, el agua que no salada, con el agua salada del mar, si es que desemboca en un mar, por supuesto. En esa zona en la que se mezclan el agua dulce y salada se llama estuario, es decir, estuario es la zona del curso bajo del río en la que se mezcla su agua con el agua salada del mar. Como veis, muy sencillito. También tenemos que tener en cuenta que hay ríos que llevan mucha agua, ríos que llevan poca agua. Esa cantidad de agua que lleva se denomina caudal. El caudal del río, entonces, es la cantidad de agua que lleva. Y tenemos dos tipos de río. Los ríos de caudal regular, que son aquellos cuyo caudal varía muy poquito a lo largo del año. Veremos cuando estudiemos los climas y los paisajes en qué zonas del planeta se dan este tipo de ríos. Pero si ese caudal sí que va variando a lo largo del año, se les llama ríos de caudal irregular.
¿Por qué puede variar esta cantidad de caudal? Bueno, pues depende de la procedencia en muchas ocasiones. Por ejemplo, si el agua procede del deshielo, el caudal aumenta en primavera, lógicamente. Durante el invierno va aumentando la cantidad de hielo que se acumula. Cuando llega la primavera y suben las temperaturas, se va deshelando y dando mayor cantidad de caudal al río. Pero si son las precipitaciones, es decir, la lluvia, fundamentalmente la que da vida a ese río, lo que ocurrirá es que aumentará el río, aumentará el caudal en época de lluvia. Y es más, vamos a tener ríos que solamente llevan agua en los momentos en los que hay lluvia. Son lo que se llaman wadis, por ejemplo, se dan muchas veces, por ejemplo, en los desiertos, el Wadi Rum, que es un desierto de Jordania, que se llama así porque es un wadi, es una zona en la que solamente llueve muy poquitas veces al año y en esos momentos se forman unos ríos, unas torrenteras. Y en España se les suele llamar ramblas. Por ejemplo, sonará de las Ramblas de Barcelona, bueno, pues se llama así porque en su momento esta era una rambla, un río que solamente llevaba agua en la lluvia. Hemos dicho que el caudal cambia. Bueno, pues este caudal en ocasiones nos da aumentos muy bruscos. Puede ser por lluvias torrenciales o por deshielos o por la mezcla de los dos. Es decir, llega la primavera, tenemos una lluvia torrencial que cae sobre el hielo acumulado en los montes y entonces lo que hace es causar un gran aumento del caudal. Ese aumento del caudal, si se sale del curso del río, nos provoca inundaciones, que en ocasiones pueden ser muy graves. Y el caudal, cuando a lo largo del año tenemos un momento en el que hay muy poquito caudal, es decir, el caudal más bajo del año, es lo que se denomina estiaje. Suele ser todos los años por la misma época y se suele tener controlado para saber si el río está bien o no. Es decir, cuál es el estiaje de este río, cuál es la cantidad mínima de agua que va a llevar. Tanta. ¿Está muy por debajo? Bueno, pues entonces quizás tengamos algún problema con el río, pues quizás porque haya habido algún tipo de sequía, etc. ¿Y por qué son tan importantes los ríos? Bueno, creo que no hace falta decirlo mucho, pero vamos a recordarlo. Un río es muy importante porque lo podemos aprovechar de una gran cantidad de formas. No nos vamos a centrar en la importancia que tienen los ríos por otras razones, nos vamos a centrar en la importancia con el ser humano. Lo primero, nos sirve de abastecimiento de agua para la población, la industria, los cultivos, es decir, es el agua que bebemos. Y además lo podemos utilizar como vía de comunicación. Utilizando puertos, canales, etcétera, nos sirve para poder comunicarnos, transportar cosas, etcétera. Además, es una gran fuente de energía. Cuando instalamos presas en un río para acumular el agua, podemos colocar una central hidroeléctrica que aprovecha esa energía del río, buscando siempre las zonas más bajas, para hacer mover una turbina y que nos genere electricidad. Y por último, nos va a servir para el turismo, para realizar actividades de ocio, deportes, descenso de río en kayak, etcétera, un montón de actividades a cada cual más divertida. Bien, esto con respecto a los ríos. ¿Y qué pasa con los lagos? Bueno, pues vamos con ellos. Bien, un lago no es más que una masa de agua que ha quedado acumulada de una forma permanente en el interior de los continentes, en zonas que son más hundidas o más bajas del terreno. Es decir, una hondonada en la cual el agua que va llegando hasta ella queda acumulada. No discurre continuamente, sino que se va acumulando. Luego tiene un punto de salida normalmente, pero se va acumulando una gran cantidad de agua. En el caso de que estos lagos sean pequeños, reciben el nombre de lagunas. Son lagos más pequeñitos y tienen ese nombre. Y en el caso de que las aguas que tengan sean saladas, pues se le denominan mares interiores. Por ejemplo, el Mar Negro o, por ejemplo, el Mar Muerto. En el caso de la laguna de agua salada, es decir, el mar interior de agua salada con mayor concentración de agua de todo el planeta. La concentración que tiene es tan grande que no permite la vida en él. Según de dónde proceda el agua de estos lagos, podemos hacer una clasificación, digamos. Vamos a tener, por un lado, aquellos lagos que se ven alimentados
por ríos, corrientes subterráneas o glaciares, es decir, un río que llega a una hondonada y antes de poder seguir su curso forma un lago. Una corriente subterránea que aflora a la superficie en una zona donde se acumula ese agua, o un glaciar que conforme se va derritiendo se va acumulándose ese agua que se derrite en una zona, dando lugar a una laguna o lago. Y por otro lado tenemos aquellos lagos que se forman por agua de precipitaciones. Entonces, en ese tipo de lagos, que pues bueno, pues van llegando el agua que precipita y que poco a poco va llegando por escorrente hasta ese lago, pues bueno, la cantidad de agua va a variar, lógicamente, según las estaciones que sean más o menos lluviosas. También puede ocurrir en los casos anteriores, pero en este caso es más acusado. Y en épocas de sequía se pueden secarse por completo. En este caso, si están prácticamente secos, o no del todo, se forma lo que se llama una ciénaga. Eso con respecto a los lagos. Vamos con las aguas subterráneas. El agua subterránea son aquellas que están embolsados o discurren por debajo de la superficie terrestre. Es decir, como si dijéramos lagos que están por debajo de la superficie o ríos que están por debajo de la superficie. Fijaos bien que suponen casi el 25% de las aguas continentales, es decir, una cuarta parte del agua que tenemos en los continentes está por debajo del suelo y no podemos verla. Hoy tenemos dificultades para acceder a ella. ¿Cómo se forman estas aguas subterráneas? Pues muy sencillo. El agua de ríos y precipitaciones que va yéndose hacia abajo, que se va penetrando por la tierra, por rocas porosas, hasta que llegan a una zona impermeable. En ese momento forman esos acuíferos, esos lagos y ríos subterráneos. Como podéis ver en la imagen, tenemos ahí el agua de la lluvia y el agua de ríos que va siendo absorbida por la superficie, va acumulándose porque llegan a una zona que es de roca impermeable, es decir, no deja que el agua siga bajando y en ese momento se acumulan. Así es como se forman los acuíferos, esas reservas de agua. En ocasiones, ese agua puede salir al exterior. Como podéis ver en la imagen, pues bueno, pues porque la presión del agua para bajar encuentra una grieta de salida que está por debajo del nivel freático, por debajo del nivel de las aguas, y entonces expulsa hacia arriba esas aguas. Bueno, pues en caso de expulsar manantiales en el caso de expulsar agua fría, temperatura fría, son manantiales. Y en caso de que sean agua caliente, es decir, unos grados por encima de la temperatura exterior aproximadamente, pues se les denomina fuentes termales. Tienen una gran importancia, aunque no nos demos cuenta, porque son una enorme reserva de agua potable. Recordad que hemos dicho que tenemos el 25% del agua por debajo de nuestros pies. Además, toda esa reserva de agua es lo que alimenta los ríos y lagos en muchas ocasiones. Es decir, los ríos surgen a partir de fuentes, ya sean de aguas termales o de manantiales. Y además, toda esa humedad que mantienen es lo que permite crecer a las plantas. Las plantas no crecen solamente por el agua de lluvia, sino que crecen por ese agua que está embolsada en el interior. Para la agricultura se suele extraer mediante pozos, de tal manera que nos está dando, desde que se extrae de esta manera, una forma de agricultura en forma de círculos, tal como podéis ver en la imagen. Es decir, en el centro tenemos el pozo de agua, y lo que se hace es, se coloca como si fuese una gran manguera que a partir de ese pivote va girando alrededor formando ese círculo que puede ser utilizado para la agricultura. Pero el problema que tenemos en este caso es que toda esta extracción debe hacerse con mucho cuidado, sin excesos, porque puede darse el caso de que extraigamos más agua de la que entra, porque estos acuíferos tardan mucho en llenarse. De tal forma que si tenemos una capa de agua grande y la extraemos del todo, lo que estamos haciendo es, lo primero, acabar con ese agua, no tenemos ya acumulación de agua, y lo segundo, estamos creando en el interior del subsuelo, unas enormes bolsas de aire tan grandes que puede dar el caso que no sean capaces de sostener el terreno que hay encima y se produzcan hundimientos. ¿Vale? O sea que hay que tener mucho cuidado con esta forma de extracción de agua subterránea. Por último, entre las aguas continentales tenemos los glaciares. Un glaciar
es una masa de hielo que está en movimiento. Es decir, no simplemente hielo quieto, sino que se va moviendo. Se ha formado por la acumulación de nieve durante cientos y miles de años. Precisamente esa acumulación y pues las fuerzas de la gravedad, etcétera, lo que hacen es que se vaya moviendo lentamente, muy lentamente, pero que esté en movimiento. Nos cubren más del 10%, incluso más del 11% de la superficie terrestre, y en ellos es en donde está la mayor parte del agua dulce de la Tierra. Es muy importante que estos glaciares se mantengan porque si se funden, se mezclará su agua con la de los océanos y perderemos una reserva de agua enorme, aparte de los cambios climáticos que podrían provocar. Cuando, hemos visto que están en movimiento esos glaciares, pues cuando alcanzan el mar, esos glaciares se desgajan, se rompen en fragmentos que van flotando por el mar. Entonces, eso es lo que se llama un iceberg, una masa de hielo que flota siguiendo las corrientes del mar y acaba hundiendo Titanic. Tenemos la mayor parte de estos glaciares en los casquetes polares, en el norte y en el sur, pero en algunas montañas también tenemos glaciares, es lo que se denomina glaciares alpinos. No obstante, estos son mucho más frágiles que los glaciares que están en los casquetes polares. Muy bien, pues esto con respecto a las aguas continentales. Vamos a hablar ahora un poquito de las aguas marinas. Bueno, esto ya lo sabemos, 3/4 de la Tierra son agua y la práctica totalidad de ese agua son los mares y océanos. Característica, un océano es una gran extensión de agua que rodea y separa los continentes. Habíamos dicho que los continentes eran masas de tierra que están rodeados por océanos, pues los océanos lógicamente son las grandes extensiones de agua que rodean y separan esos continentes. Pero si son de tamaño menor y de una profundidad inferior a los 200 metros es cuando se les denomina mares. Es decir, ¿cómo diferenciar un mar de un océano? Pues fundamentalmente porque la profundidad es menor. Normalmente se diferencian por esto. Y además, pues bueno, tenemos unos mares más internos, más esto así, que son más pequeños, pero esa profundidad de menos de 200 metros es importante. Fundamental, mares y océanos tienen el agua salada. Eso es lo que los diferencia. Si tenemos agua dulce, no es un mar ni un océano. Es un lago, una laguna, lo que sea. Si es agua salada, entonces sí es un mar. Puede ser un mar, un océano o un mar interior, porque tenemos masas de agua en el interior de la Tierra que son saladas. En ese caso son mares. Pero los mares, la cantidad de sal que tienen es diversa, depende, ¿vale? Para empezar, los mares cerrados y cálidos tienen mayor concentración, tienen más cantidad de sal que los fríos y abiertos. Y luego, además, en los océanos, dependiendo de las corrientes marinas de diferente temperatura que vamos a hablar ahora, pues también influyen en la salinidad del agua. Y el mar está en movimiento, los océanos están en movimientos. Y vamos a ver 3 tipos de movimientos. La primera, las corrientes marinas. Son desplazamientos de grandes masas de agua por los océanos. Como si fuese un río, ¿vale? Si habéis visto Buscando a Nemo, la escena en la que el padre de Nemo junto con Dory se encuentran con las tortugas marinas, lo que se meten es en una de esas corrientes de chorro que van mucho más rápidas y tal. Bueno, pues eso es una corriente marina. Entonces, son como si fuesen eso, ríos submarinos. Y las hay de 2 tipos. Tenemos la corriente cálida, en la que la temperatura de esa corriente es superior a la de las aguas que lo rodean, y la corriente fría, en la que la temperatura del agua es inferior. Fijaos como hemos visto antes en la imagen de esas corrientes, pues las que tienen flechas azules son corrientes frías, las que tienen flechas rojas son corrientes cálidas. Podéis fijaros como las flechas azules surgen desde los casquetes polares y las flechas rojas surgen aproximadamente desde el Ecuador. Otro movimiento que tiene el mar, la marea. Vale, son subidas y bajadas del nivel del mar por la atracción del Sol y de la Luna. Siempre se habla de la Luna, pero el Sol también tiene una cierta influencia. Es decir, dependiendo de esa atracción, el agua de mares y océanos se mueve de unas zonas del planeta a otras, provocando esas subidas de nivel. Cuando sube el nivel se llama marea alta o pleamar, y si el nivel baja se llama marea baja o bajamar. Muy sencillo. Eso seguro que lo habréis visto, pues si alguna vez habéis ido a la playa, pues que vas a una determinada hora y la playa es más grande y en otro estás en la playa, estás pasando el día tan a gusto y de pronto dices, ¿pero qué pasa aquí? Se ha llegado el mar hasta donde estoy yo. Bueno, pues eso es que la marea está subiendo.
siempre dura pues aproximadamente lo mismo, está muy bien calculado y pues por internet podéis encontrar todos esos ritmos de mareas de cuándo va a subir, cuándo va a bajar. Y por último, los movimientos más divertidos que son las olas, ¿vale? Que no son más que ondulaciones de la superficie del mar provocadas por el viento. El viento, con su movimiento, choca contra el mar y mueve, ondula esa superficie. Cuando esa ondulación, ese movimiento, resulta que roza el fondo marino, es el momento en el que rompe, en el que la ola se forma esa cresta con mucha espuma, ¿vale? Ese es el momento, es cuando esa ondulación ha rozado el fondo marino, que es el momento pues, divertido cuando estás en la playa y tienes esas olas rompiendo, que pueden resultar menos divertidas cuando son demasiado grandes y pueden resultar bastante peligrosas, dependiendo, eso sí, siempre de la cantidad de viento que tengamos para formar las olas. Y por último ya, pues la importancia de los mares, fundamental. Son fundamentales, no es que sean importantes, es que son fundamentales. ¿Razones que tenemos? Bueno, pues para empezar son una fuente de alimento. Peces, marisco, etcétera, son actividades fundamentales, importantísimo comer pescado y el marisco, más caro pero delicioso. El turismo, pues bueno, ¿qué vamos a decir? Vivimos en España y en España el turismo atrae a millones de turistas al año y genera una cantidad de empleo enorme. Es fuente de materia prima y energía. En el interior del fondo marino tenemos enormes reservas de gas y de petróleo, lo cual al extraerlas mediante plataformas petrolíferas nos da grandes cantidades de esas materias primas. Y además, aprovechando las mareas, esos movimientos de los que hemos estado hablando, se pueden construir centrales maremotrices que aprovechan esas mareas para mover unas turbinas, igual que habíamos visto con los ríos, de tal manera que nos pueden proporcionar electricidad. Y por último, pues bueno, son una vía de comunicación. A lo largo de los siglos, en barcos de todo tipo, los mares y los océanos han sido fundamentales para el transporte de mercancías y de pasajeros, de una forma mucho más segura, rápida y cómoda que el incomodísimo transporte por carretera, hasta que a principios del siglo XX pues empiezan a surgir buenas carreteras, empieza a surgir el ferrocarril. Durante miles de años el océano ha sido una vía fundamental y actualmente sigue siéndolo. Los grandes transatlánticos pues para el turismo o esos enormes barcos, esos enormes cargueros que llevan todas las cargas que llevan de un sitio a otro, pues son fundamentales para el transporte. Bueno, pues hasta aquí ya hemos acabado. Esto es todo el tema de las aguas. Como veis, es un tema muy entretenido, es un tema muy fácil, sin demasiadas cosas complejas, salvo alguna palabrita un poquito más así, pero que en general es realmente accesible. En fin, pues nada, pues con esto yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo del próximo tema. ¡Hasta luego!